Yo quiero compartir esta reflexión de este domingo. Voy a hacer una lectura resumida de una parte del capítulo 10 de 2 de Corintios. Es muy largo. Yo voy a leer partes para tratar de sintetizar. Usted, si quiere, téngalo como lectura inicial. Después, como siempre les decimos, está el bosquejo. Mandamos el bosquejo por WhatsApp, en los grupos. Pero quiero que preste mucha atención a todo el relato de lo que el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 10. Quiero iniciar desde el versículo 3, del 3 al 5, voy a hablar algo del 8, del 12 al 14 y después voy a hablar del 17. Así que despreocúpese, siga la lectura, pero tenga presente que este es el texto inicial. Dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Dice: usamos las armas poderosas de Dios para destruir toda arrogancia que impide conocerlo y enseñar a obedecer a Cristo. La autoridad que el Señor nos dio es para edificarlos, no para destruirlos. No buscamos compararnos con los que se elogian a sí mismos, sino hablar de lo que Dios nos encargó, y fuimos los primeros en llevarles la buena noticia. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Y acá el apóstol Pablo está haciendo referencia en lo que dicen las Escrituras, en un texto que está en Jeremías. Está haciendo alusión a lo que habla Jeremías en el capítulo 9, versículo 24. Y es muy interesante estas palabras del profeta Jeremías. Y dice: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Esta es referencia a las palabras escritas en Juan capítulo 3, versículo 6. No importa si parece bueno o malo, si tiene origen en nuestro yo interior, sigue siendo carne. Porque el deseo de la carne no es solo pecar, sino el deseo de nuestra carne, ¿saben qué es? Brillar. A veces catalogamos las obras de la carne como lo que viene el apóstol Pablo habla acerca de contiendas, disensiones, fornicación. Habla y vamos a hacer una distinción entre obras de las carnes que son malas, pero hay obras de la carne que son buenas. Son buenas para nosotros. Por eso, todo lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y la carne no solo desea pecar, sino también desea mostrarse, brillar, crecer, desea muchas cosas más, que no deja de ser obras de la carne. Buscamos ser reconocidos, buscamos ser valorados, y cuando creemos haber alcanzado algo, ¿qué nos pasa? Queremos más. ¿Les suena esto? La cruz no es solo un acto de perdón, sino es un acto de quebrantamiento. La gloria del hombre debe morir para que la gloria de Cristo brille en nosotros. Como dijimos hace unos momentos, la cruz no solo nos dio perdón de pecados, esa sangre derramada en la cruz
nos lavó de todas nuestras transgresiones, como lo menciona el Antiguo Pacto, todos nuestros pecados o todas nuestras faltas, sino que hizo algo más, y que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Crucificó a alguien, que es a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestra naturaleza que nos incita al pecado, a los deseos de nuestra alma que desea brillar, porque el único que merece brillar, ¿quién es? Jesús. Para que la gloria no sea del hombre, sino sea de Él, no sea nuestra, sino sea de Él. Por eso quiero profundizar en 3 aspectos que son esenciales para entender que la carne busca, de qué manera busca gloriarse, cómo la cruz la destrona y cómo solamente Cristo merece la gloria. Por eso quiero iniciar hablando que el alma humana busca naturalmente gloriarse. Y para esto tenemos que entender la idea de la gloria, o el concepto de la gloria, de dónde nace este deseo que todos llevamos dentro. Y vamos a ver que esto no es algo que nace en un concepto normal, sino es algo que viene innato en cada uno de nosotros como personas, pero tiene un origen aún todavía más antiguo. El orgullo comenzó antes que todo, cuando Lucifer, creado con esplendor y hermosura, se corrompió por su altivez, por la altivez que llevaba en su corazón, y ese deseo de exaltarse por encima de Dios. Mire desde cuándo existe ese deseo de gloria, esa altivez. Antes de que fuésemos creados, antes de que nosotros como creación inicial dentro de nuestro linaje humano de Adán y Eva, antes de eso ya existía la altivez, existía el orgullo. Y así mismo Satanás usó esa misma ambición para tentar ¿a quién? A Adán y a Eva. ¿Recuerdan? Prometiéndoles ser como ¿quién? Como Dios. Si ellos comieran de ese fruto. Miren cómo los sedujo, cómo Satanás sedujo al ser humano. Tenían todo lo que necesitaban, no necesitaban nada. Dice que hasta la misma naturaleza se autorregulaba, se regaba. Ellos lo único que tenían que hacer era disfrutar. Sin embargo, algo en su interior, algo dentro de ellos, un leve comentario despertó algo pero tan profundo, el deseo de ser como Dios. ¿Acaso si comieran de ese fruto, acaso si comieran de esa fruta? Quédense tranquilos que están los ujieres se van a encargar, ¿sí? Quédense tranquilos mientras nosotros seguimos y escuchamos este mensaje, ¿sí? El diablo sedujo al ser humano con este deseo. Si tan solo comieran de este fruto, serían como ¿quién? ¿Como quién serían? Como Dios. Eso es lo que quería el ser humano, ser como Dios. Y eso llevó a Eva a comer del fruto que Dios le dijo que no coman. ¿Qué les dijo? Coman de cualquier fruto, menos de ¿quién? Del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué sucedió en definitiva? Desde entonces la humanidad arrastra una naturaleza que lleva al pecado, una naturaleza que vamos a denominar pecaminosa,
que lleva a buscar exaltarse a sí misma en vez de exaltar a Dios. Y ahora pregúntese, ¿para qué quería el ser humano ser como Dios si tenía todo? Fue creado a su imagen. Tenía toda la naturaleza a su disposición. ¿Para qué quería ser como Dios? ¿Para qué quería ser como el creador? Si ya estaba todo creado. Así que esto está mostrando algo que es innato en el ser humano. Algo que es innato en todos nosotros. El deseo de ser como Dios. No solamente Lucifer quiso ser como Dios, sino que el ser humano quiso ser como Dios. Les pedimos al resto de los hermanos, dejen solamente a los sugieres y a los que están encargados, los diáconos, el resto vuelva a su lugar. Amén. Bueno, seguimos con este mensaje. La carne no solo se manifiesta en pecados que son para nosotros visibles. Mencióneme algún pecado que usted considere bien pecaminoso, el más pecaminoso. ¿Cuál considera? ¿Cuántos piensan que matar es un pecado? ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué otro pecado hay? Robar. ¿Qué otro pecado hay? Adulterar. A ver, ¿escuché algún otro? Calumniar. Otro pecado, mentir. ¿Podemos hablar de la murmuración? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Sí? La amargura, ¿es pecado o no es pecado? ¿Saben que somos súper selectivos con los pecados? Súper. Como que tenemos pecados más graves y pecados menos graves. Pero en definitiva, ¿qué son? Pecados. Nuestra naturaleza lleva justamente a esto. Lleva a mostrar y ver que lo que es escandaloso es peor. Aquello que se ve como un escándalo, que llamó la atención, como por ejemplo los pecados sexuales son súper escandalosos. Pero hay pecados que, bueno, una mentira no viene mal. ¿Qué problema hay? Pido perdón y ya está. Hablar mal de otro y escuchar hablar mal de otro no es tan malo. ¿A quién le hice mal? Sin embargo, esto muestra que nuestra carne es muy selectiva en cosas. Hay algunas que decimos que tremendo y hay otras que decimos puede ser. La rebeldía, de acuerdo a si la hace el otro, lo hace uno. Si la hace otro, está mal. Y si lo hace uno, nadie me entiende. O estoy en mi derecho de hacer y dar una opinión o de pensar diferente o de hacer. No estamos hablando acá de una imposición, sino de algo que brota dentro nuestro. Estamos hablando justamente de los pecados que forman parte de nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana. Y aún podemos sumar, porque algunos decimos, hay cosas que no son, que están como en el gris, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Sin embargo, el apóstol Juan fue súper claro también en esto, diciendo que cualquiera que no hace el bien se le considera pecado, y aquel que hace el mal, bueno, por supuesto peca, pero también aquel que omite hacer el bien. Si yo puedo hacer algo que beneficia, algo que bendice, omito ese acto, también se considera pecado. Si yo omito ayudar a alguien que veo que está en necesidad, también estoy fallando. Y de esto estamos hablando más que un acto, ¿sí? No considere esto que estamos poniéndole, por así decirle, etiquetas
esto es pecado o esto no es pecado o esto. No es para que vivamos con una lista de cosas, sino para que veamos cómo es la intención de nuestro corazón. Que el Señor apunta más que a los títulos, apunta más a lo que sucede en nuestro interior, a las intenciones de nuestro interior. Por eso, y lo que incita al pecado, ¿qué es la carne? O esa naturaleza que llevamos dentro. Pero también existen, además del concepto de pecado, existe lo que nosotros también entendemos como falsas virtudes, como la amabilidad o la generosidad. Pero ¿saben en qué momento? Cuando nacen del ego de nuestro ego. La carne o nuestra naturaleza interior pecaminosa no solo hace actos malos, sino hace actos buenos, actos muy buenos, cuando nace de ella, cuando nace de sí misma. Son falsas virtudes, y esos son los frutos más peligrosos. Son los más peligrosos, porque no logramos distinguir entre una amabilidad que nace del ego y una amabilidad que nace del espíritu. Entre una amabilidad sincera y una amabilidad que está acompañada de algo más. Por eso no importa cuántas buenas obras hagas, ni cuánta buena intención tengas, si algo nace de la carne, de tu carne y no de tu espíritu, Dios no lo usa. Todo lo que nace de nuestra carne no es útil para Dios. Dios solamente usa aquello que nace de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esas aparentes bondades darán a la luz, ¿qué cosa? Frutos de la carne. Esa generosidad que sale de nuestro ego y que aún bendecimos, queremos ayudar a alguien, y que después con el tiempo esa persona se te acerca y te dice: yo fui buena con vos, ¿me vas a devolver el favor? ¿No era que había nacido eso? ¿No era algo bueno? Por eso distinguimos. La carne también tiene sus falsas virtudes. Y de esto estamos rodeados de casos. Gente que ha servido al Señor con tanto amor y tanta sujeción, y hoy no están. Porque se han enfrentado cuando le han dicho algo que no les gusta, o le tocaron algo y saltaron como patoteros. Y dicen: pero ¿no era que era sincero y bueno eso? O personas que han sido dadivosas y después, en un momento de enojo, te reprochaban absolutamente todas las cosas. Aún te han pedido: devolveme todo lo que te di. ¿Dónde quedó eso? ¿No era algo genuino? No. ¿Qué era esto? Una falsa virtud que nació ¿de dónde? De la carne. Porque toda falsa virtud nacida de la carne, en definitiva, que da frutos de la carne. Y acá tenemos relatos bíblicos, versículos. Romanos 7:18 dice: porque yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, dice, no puedo. Jesús dice en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne no vale para nada. Sin embargo, las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Romanos 8:8 dice: por eso los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. agradar a Dios. No solo el adúltero,
sino aquel que con buena intención hace las cosas, esperando algo a cambio, o porque simplemente le gusta, o porque está dentro de su proyecto, y que nadie le diga nada, porque el que le llega a decir algo, saltó alguno de los otros frutos. Saltó la ira, saltó la rebeldía, saltó el patoterismo, saltó el griterío. Todo lo que nace de la carne no puede agradar a Dios. Nada. Ni lo malo de la carne, ni lo bueno de la carne. Porque en definitiva, ¿qué es? Es carne. ¿Puede decirlo? En definitiva, ¿qué es? Carne. Bueno o mala, ¿qué es? Carne. Ahora veamos que la cruz no solo nos salva, sino que también destrona al yo. Es necesario tener muy en claro que el plan de Dios en ningún momento fue mejorar nuestro ego, nuestra naturaleza pecaminosa. En ningún momento fue el plan. Ese plan inicial fue dado en su momento mediante la ley mosaica, en donde ellos, en cada vez que ellos fallaban, ¿qué hacían? ¿Recuerdan? Cada vez que ellos fallaban, ellos pecaban, tenían que presentar un animalito o una ofrenda de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona. Tenían que presentar un animalito, ver cómo lo sacrificaban para confesar sus pecados y para ser expiados de esos pecados. No importa cuántos animalitos han muerto, la persona nunca no ha cambiado. De hecho, como Jesús, y es muy interesante esto, cómo Jesús tuvo que venir a aclarar lo que se había hablado lo que el Creador habló por medio de Moisés, dejando escrito en las tablas sobre los mandamientos, cómo ellos adaptaron la ley a su conveniencia, a lo exterior, como la religión en ese momento, y como la religión hoy en día. Y cuando hablamos de religión no estamos hablando del legalismo, estamos hablando de todo aquello que se aleja de la esencia de Cristo. Cómo adaptaron lo que a conveniencia, lo que dice no matarán, pero el no matar no iba solamente a un hecho, una consumación exterior, no era solamente quitar la vida. Jesús dijo, han oído que no matarás, pero aquel que odia comete el mismo pecado. Porque la intención no es solamente, el Señor apuntaba a algo más profundo, que es lo que sucedía en el corazón. No estaba apuntando a quitarle la vida, porque la mayoría de nosotros, o en ese momento, nosotros no matamos a alguien porque no nos da el cuero en cuanto a cumplir con el deseo ese reprimido dentro nuestro, porque nos cuesta hacerlo. Pero ¿qué cosas están a nuestra disposición? El resentimiento. ¿Qué otra cosa está a nuestra disposición? El hablar mal de la otra persona, el dar un falso testimonio, el odiar en secreto y en silencio. Eso sí está a nuestra disposición, y eso lo hacemos. Por eso digo, no somos asesinos porque no nos da la cabeza ni nos da la intención de hacerlo. Pero les digo, en un momento de desinhibidos te doy un cuchillo con la persona que odias, y saben cómo termina todo. Por eso Jesús, ¿a qué apuntaba? Al corazón y no a la obra externa, a la acción externa. Se decía, no cometas adulterio, y que eso es lo que decía la ley, pero el Señor apuntaba ¿a dónde? Al corazón. Por eso decía, si no solo es el acto sexual que se cometía en
la consumación sexual entre dos personas que tenían sus cónyuges, sino era algo que sucedía en la mente de la persona. Y Jesús terminó aclarándolo. ¿Qué terminó diciendo? Cualquiera que mira a una mujer con codicia ya está cometiendo adulterio, porque el adulterio no es solamente... Ese es la frutilla del postre, pero hay una previa. ¿Y esa previa cuál es? Lo que sucede ¿en dónde? En nuestra cabeza. Por eso la ley, con muy buena intención, trató de cambiar a la persona y no pudo. Así que provisoriamente, ¿qué dio? Un sistema de expiación. A ver si el ver morir un cordero, ver sacrificar un cordero, producía algo en nosotros que nos lleve a no fallar. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a matar al cordero. La primera vez nos sentíamos mal. La segunda vez nos sentíamos no tan mal. Y ya de última veíamos el corderito y ya decíamos, bueno, pronto vendrá el siguiente. Por eso el plan de Dios no fue cambiar al ser humano. No tenía intención de cambiar a la persona, sino venía a ponerle fin a esa naturaleza que nos lleva al pecado. Como dice el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que tengo que hacer no lo hago. Hay algo dentro mío que me lleva a hacer lo que está bien, lo que no está bien, y me impide hacer lo que está bien. ¿De qué está hablando? De esa naturaleza que llevamos dentro, que nos incita al pecado, una naturaleza que tiene necesidad de autosaciarse con pecados. Nuestra naturaleza pecaminosa es, si bien el concepto es el mismo, cada uno tiene una tendencia diferente a la otra. Algunos tienen tendencia más a lo sexual y otros tienen tendencia sobre otras cosas. Algunos no tienen tanta necesidad o se siente tentado en el robo y otros sí. Algunos tienen la lengua más floja que otros. En definitiva, todos tenemos ese deseo de cometer pecado, y la cruz, que vino a hacer, vino a ponerle fin a esa naturaleza. Vino a dar algo nuevo, ¿sí? Ni se molestó en cambiarnos. Directamente vino a ponerle fin. Dice Gálatas 2:20, mi antiguo yo, dice, ha sido crucificado ¿con quién? Con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en que el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. ¿Cómo realiza esta acción? Por medio de la cruz. No solo trata el pecado, la cruz no solo trata el pecado, sino trata con nosotros, conmigo mismo. Puede poner la mano en su pecho y decir, conmigo. La cruz no solo trata el pecado, sino trata conmigo. Con ese yo que tenés, que te lleva a tantos problemas, y que si le das una, quiere dos, y si le das dos, quiere cuatro, y si le das cuatro, quiere ¿cuánto? 8. Y así se hace eterno, es insaciable. Nuestra carne es completamente insaciable. Romanos 6, versículos 6 y 7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado, porque al morir quedamos libres de su dominio. La cruz para nosotros es una experiencia diaria, y Jesús lo ejemplificó de una manera que después lo hemos visto gráficamente, y que si bien no hemos estado allí, pero lo hemos visto en películas, y lo hemos
leído tantas veces y lo hablamos en las Pascuas. El que quiera ser mi discípulo debe tomar, ¿qué cosa? Su cruz. Pero ¿saben qué? Todos los días tenemos que agarrar esa cruz y llevarla. Esa naturaleza pecaminosa todos los días tiene que morir, seguir allí en la cruz. No la tenemos que matar, ya fue crucificada. Pero todos los días debemos dejarla en la cruz. Que no se baje de la cruz. O mejor dicho, no bajarla de la cruz, nosotros. Dios busca hombres y mujeres quebrantados, que dejan de confiar en sí mismos para depender solo de Él. Dios busca esta clase de personas, no personas empoderadas, no personas seguras en sí mismas, sino busca justamente personas quebrantadas, personas que lleven su cruz cada día, muriendo esos deseos que tienen y que, como dice el apóstol Pablo, hay un mal que quiero hacer y no lo voy a hacer. Gracias a Jesús, que ha llevado cada uno de esos deseos en la cruz. Así que tengo el dominio propio de decirle que no a ese deseo. Tengo ganas de hablar de alguien y lo tengo ahí, y es esa naturaleza mía que me lleva a eso. Tengo la autoridad y el poder de decirle, no lo voy a hacer. Tengo el poder y la autoridad y el dominio propio de decir, me voy a callar la boca. Aquellos que lidian con diferentes pecados, cada uno de esos pecados tenemos la autoridad para decirles que no. Pero ojo, para nuestra naturaleza, nuestro ego, esto es una cachetada. Porque tu ego te lo pide. Tu ego te dice, yo quiero hablar mal de alguien. Tengo ganas de hacer la mía. Tu naturaleza te lo pide. Sin embargo, Cristo dentro nuestro dice no. ¿Tenés ganas de hacerlo? Sí. Pero no lo vas a hacer. No lo voy a hacer. Porque ese deseo fue crucificado con Cristo. Tengo el dominio propio para decirle que no lo voy a hacer. Tengo la autoridad y tengo el poder por medio del Espíritu Santo, quien reside y mora dentro nuestro, para decirle no lo voy a hacer. Dice Gálatas 6:14, en cuanto a mí, Dios me libre de jactarme de una cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por Él el mundo fue crucificado para mí y yo para el mundo. Y esta palabra jactarse en el griego significa también presumir o poner confianza. Pablo rechaza toda autoconfianza que ocupe el lugar de Cristo. ¿Vieron cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos? Como diciendo, no, yo lo puedo hacer, yo sé, a mí nadie me tiene que, listo, ya está, ahí saltó la carne buena. Fíjense lo traicionera que es, en donde cuando queremos jactarnos, cuando queremos presumir que algo lo podemos hacer, que algo lo podemos, tenemos confianza en que las cosas saldrán. Es lo que el apóstol Pablo dice, yo no tengo que jactarme de nada más que de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense bajo el poder de Dios para que Él lo enaltezca cuando fuere el momento oportuno. ¿Queremos ser exaltados? ¿Queremos el camino de la exaltación? Pedro lo explicó de una manera, y Jesús lo mostró con su ejemplo. Humíllense, y lo resume así Pedro: el único camino a la exaltación es la humillación a nosotros mismos. Así fue con Jesús,
quien se tuvo que humillar, tuvo que morir como un criminal para lograr ser exaltado y ser supremo. No hay otra manera de lograr la exaltación que no sea por medio de la humillación. Nos pasa a todos. Le pasó a Jesús. Si le pasó a Jesús, nos puede pasar a todos. Y por último, la verdadera vida cristiana es Cristo en mí. La vida cristiana no es intentar con nuestras fuerzas parecernos a Jesús, sino dejar que por medio del Espíritu Santo Él viva en nosotros. Efesios 3:16 dice: le pido en oración que de sus gloriosas e inagotables riquezas los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes en la medida que confíen en Él. Pablo lo resume así: el Cristo vivo y resucitado vive ¿dónde? Dentro nuestro, en nuestro corazón. Vive en nuestro espíritu, porque ese espíritu, donde mora en nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo. Por eso, como hablamos antes, la cruz no vino a mejorar lo viejo. Jesús no vino a trabajar con esa naturaleza perversa, pecaminosa, orgullosa, altiva que venimos arrastrando desde Adán y Eva. Ya dijo, ni se gasta en tocarla esa naturaleza. Pone a nosotros un espíritu nuevo en donde reside Cristo. En donde Cristo, por medio del conocimiento y por medio del Espíritu Santo, conociendo cómo hacía las cosas Cristo, leyendo, estudiando, ¿les suena? ¿Por qué les decimos estudien? Porque la única manera de crecer es sabiendo cómo vivía Jesús, cómo pensaba Jesús, qué es lo que a lo que Jesús apuntaba, sus enseñanzas. Pero hasta no saber cómo era Cristo, no puedo vivir como era Cristo, no le puedo dar ese lugar a Cristo, no puedo ponerle un límite a esa naturaleza pecaminosa. Por eso dio una nueva vida, da comienzo a una nueva vida. Jesús hablaba a Nicodemo de un nuevo nacimiento, y él estaba hablando de esto. No es el hecho de que nos transforme y le decimos: Señor, transfórmame. No. Una, seamos nosotros transformados. Y segundo, no va a cambiar nuestro carácter. Dejemos de pedirle y decir: Señor, cambia mi carácter. Es como que ores y le digas: Señor, cambia mi ADN, cambia mi sangre porque no me gusta, cambia mi color de ojos. Ya somos así. Sin embargo, ¿qué nos dio? Un espíritu nuevo, en donde en la medida que vivamos esa vida espiritual en el espíritu, esa naturaleza que está generando tanto problema empieza a perder lugar. Esa nueva naturaleza que nace cuando creemos en Cristo, cuando invocamos el nombre de Cristo y le decimos: Jesús, y cuando lo llamamos de esa manera en la cual lo estamos invitando a que nos ayude, a que nos auxilie. No es nombrar a Jesús. No somos salvos por hacer una oración, por repetir una frase. Qué fácil sería, ¿no? Pagamos a un medio de comunicación, a un buen comunicador que haga que todos repitamos una frase y listo, todos salvos. Sin embargo, no es así. Es por creer en Jesús. Es por en mi interior, el deseo de mi interior, hacerlo mi Señor. Es por darle ese lugar y confesarlo, por supuesto: Señor,
te doy lugar, pero nació de algo eso, nació de una intención, nació de un corazón dispuesto que lo llamó. Antes de nombrarlo, le pidió dentro suyo. Y lo exteriorizamos con palabras, pero no es una oración de fe. ¿Qué es? Es una disposición. Y eso es el concepto de invocar el nombre del Señor. No es de llamarlo, de nombrarlo. Los que somos padres, ¿cuántos somos padres aquí? O tenemos niños a cargo. Usted entiende cuando lo llama a alguien y cuando lo llama el niño por nombrarlo, por ejemplo, leyendo un texto donde dice su nombre, el nombre de usted, o cuando lo nombra y siente que hay una intención detrás. Papá, y sabes que ese tono es que me está pidiendo ayuda, ¿o no? ¿No le ha pasado eso? Una cosa diga papá, y otra cosa es cuando tu hijo lo dice de tal manera que te está pidiendo auxilio. Papá, y ahí mirás y decís, me está necesitando. La palabra es la misma. ¿Qué cambió? La actitud, cambió la acción interior. Eso es cuando el apóstol Pablo dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. No es repetir una frase. Si usted piensa que es salvo porque repitió en algún momento de su vida una frase, quédese tranquilo que han entrado en el infierno personas todavía más preparadas, sino solo aquellos que en su necesidad y en su deseo invocaron y llamaron a Jesús y lo hicieron su Señor. ¿Recuerda el hombre al lado de la cruz? ¿Hizo una oración de fe? No. Pero en esa conversación demostró que él creía en Jesús. ¿Fue bautizado? No se dio la oportunidad porque estaban en un minuto de entrar de su muerte. No fue bautizado. ¿Significa que no tenemos que bautizarnos? No, todo lo contrario. Estaba en una posición, una imposibilidad. Sin embargo, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Fue una oración de fe? No, fue creer en Él. Fue ese llamado, esa conversación que demostró que en su interior creía en Jesús, que Él era el Hijo de Dios, creía en Él. Por eso es que dice, somos nuevas criaturas, nuevas personas. Lo viejo ya quedó atrás. ¿Sí? Llegó lo nuevo, un nuevo nacimiento. Algo completamente diferente. Pero hay que sostener día a día eso nuevo. Porque lo viejo quiere quiere salir de la cruz para seguir gobernando. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cada día nos dio un espíritu de dominio propio de poder decir no. Y al mismo tiempo decir a otras cosas que sí. Sí voy a hacer esto y no voy a hacer esto. Esto es lo que habla el apóstol Pablo. El objetivo de nuestra fe no es superarnos a nosotros mismos, sino ser sustituidos. ¿Puede decir conmigo? Sustituidos. Nuestra vida natural crucificada y al mismo tiempo Cristo viviendo en nosotros. Ya no soy yo el que vivo. Yo hago lo que quiero. Vos no hacés lo que querés. Vos hacés lo que Cristo haría. Pero bueno, entonces no sos una persona nacida de nuevo. Porque el nacido de nuevo vive la vida de Cristo. Si la vida de Cristo no está es porque no hay nuevo nacimiento. Pero repetí la oración de fe. Podés repetir cuantas cosas quieras, pero si no naciste de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios, no podrás ver al Señor. Gálatas 5:25
ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. La verdadera vida en Cristo no se demuestra por las buenas acciones que pueda realizar en nombre y para Dios, sino por el fruto del Espíritu que Él produce en mí. Y esto es súper importante entender, y es algo que estamos en un mundo aún cristiano tan visible en las redes, y tanta gente que se autoproclama una cosa y otra, y todos enseñan y tienen verdades. Si nuestras acciones, sean buenas o malas, terminan en frutos de la carne, es porque brotaron de nuestra alma. No importa lo que nos digan o lo que hagan, todo es el verdadero fruto, es lo que sale después. Es el resultado de todas esas palabras. Yo te puedo estar hablando esto, y si después salgo de acá y alguien me dice algo que no me gusta y me reenojo, entonces todo lo que dije al final fue un fruto de la carne. Todo esto que muestro de espiritual es fruto de la carne. Es la carne mostrándose como buena. Cuando una persona sirve al Señor y dice: yo quiero servir al Señor, yo amo al Señor, por eso lo sirvo. Pero si dejo de servirlo y tengo la carne a flor de piel, me dicen algo que no me gusta, me corrigen con algo y ¡pah!, tiro todo. Entonces, eso que hice no era fruto del Espíritu, que era carne buena, por así decirlo, carne buena. Por eso decimos, la carne no solo produce acciones malas, sino produce acciones egoístas que buscan su propio beneficio. Personas que vienen y te dicen: estamos con ustedes, lo que quieran, lo que necesiten, téngannos en cuenta. Mira, necesitamos esto. Ay, no tengo tiempo. Y en el interior, no estoy hablando de nada, estoy hablando de una genialidad, pero en el interior, si esa persona le decís: ¿podés venir y compartir algo delante de todos? Sí, no. Pero si le decís: mira, ¿podés ayudarnos a...? Ay, ¿sabes qué? No tengo tiempo. La carne mostrando su lado bueno. ¿Por qué? ¿Qué busca? Como dijimos, la carne busca brillar, busca mostrarse, busca exaltarse, busca tener la gloria, y todo gira en torno de eso. Si no se hace lo que yo digo, no estoy cómodo. ¿Viste que te dicen: pastor, me voy porque no estoy cómodo? La verdad, no hemos dicho nada. No sé la incomodidad. Y no hablo de nadie, estoy hablando de algo genérico que sucede en todas las iglesias y en todos los ámbitos. ¿Somos personas espirituales? Lo mostramos con los frutos. En la obediencia, lo mostramos en la sujeción, lo mostramos en la responsabilidad, lo mostramos en cada detalle. ¿Somos espirituales? ¿Cómo identifico si esa espiritualidad es un fruto de la carne o es un fruto del Espíritu? Por los frutos. Somos personas que decimos: sí, yo soy crecido en la fe. El Señor en 2 segundos derriba eso. Te confronta con algo que no te gusta, o una incomodidad, o en un mensaje que te incomoda. No somos tan espirituales como decimos, porque el Señor nos lleva a la humillación. Pero es diferente. Es diferente. Para nosotros es diferente. Para algunos sí, para otros no. No es así. Por eso la verdadera vida en Cristo se demuestra con el fruto. ¿Y saben qué? Estamos hastiados, y hablo como sociedad, hablo como cristianos, estamos hastiados de escuchar que en nombre de Dios se hacen tantas cosas, y porque sí, el Señor, y tantas cosas que hace nuestra carne y le ponemos en nombre de, ¿sí? En nombre de Dios.
Sí, porque yo siento del Señor que tengo que hacer, tengo que ayudar a los necesitados. En nombre del Señor yo tengo que involucrarme en la política y en nombre de Dios yo quiero hacer esto y siento del Señor. ¿No han escuchado esto? ¿No han escuchado a lo largo de esto? Ojo que en nombre del Señor se han hecho cruzadas que han matado a miles de personas en la historia. En nombre del Señor han quemado en hogueras a cuántas personas. Así que no es novedad que hablen en nombre del Señor. Todo lo que lleva a la gloria interna es fruto de la carne. Por más que lo disfraces en nombre del Señor. Yo quiero siento de servir al Señor en esto. Dice, mira, pero no tenemos necesidad. Pero yo siento de hacerlo. En realidad, entre paréntesis, estás diciendo, yo tengo ganas de hacer esto porque me gusta. Me encanta. Y lo voy a hacer. Si no lo hago acá, lo voy a hacer en otro lado. Porque la carne, ¿qué le gusta? Brillar. Colosenses 1:25 dice, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Dice Romanos 8:5, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Pero que nos quede algo sumamente grabado, que Dios no usa lo que no ha sido crucificado. Dios no usa, puede decir conmigo, Dios no usa lo que no ha sido crucificado. Solo usa lo que ha nacido de nuevo en Cristo. No usa lo que sale de la carne, por más buena intención que tenga, porque esa buena intención habla de un ego nuestro, habla de un poder dentro nuestro de vernos, de exaltarnos o de darnos, en definitiva nos damos besitos a nosotros mismos. No se hace lo que yo quiero, no estoy de acuerdo porque yo pienso en esto, porque yo, ese yo es el que tiene que estar crucificado. Porque la gloria solo para quién es, para el Señor. Como conclusión, invito a los muchachos que nos acompañan con la música. Toda la palabra nos recuerda que el problema del hombre no es solo lo que hace, sino de dónde nace lo que hace. Ese es nuestro gran problema. La carne siempre busca la gloria, pero la cruz la despoja de su trono. Allí el yo queda derrotado y solo Cristo recibe la gloria. Solo Cristo recibe la gloria. Nuestra vida cristiana no se mide por cuántas cosas hacemos, realizamos, sino por quién produce los frutos en nosotros. Si es la carne, los resultados serán corruptos, pero si es el Espíritu, habrá vida y habrá paz. Por eso el llamado es claro: rendirnos cada día en la cruz, dejar de confiar en nuestras fuerzas y permitir que Cristo, por medio de su Espíritu, viva en nosotros. Es la única manera de que la gloria sea para Cristo. Y cierro con el versículo que leí antes, al principio. El que se gloría, gloríese en el Señor. Solo Cristo tiene la gloria. Solo Cristo tiene la gloria. No somos nosotros, porque es Él en nosotros. Pero tengan claro que su yo, hay cosas que les encanta, pero no
la gloria es solo de Él. Y cuando le decimos al Señor, Señor, yo deseo esto, la gloria es de Él. Él te va a decir lo que tenés que hacer. Y antes de pasar por un deseo que tengas, pasarlo primero por la cruz y después ahí probá a ver si la gloria la merece Cristo o no, y después presentásela al Señor. Hay muchas cosas que no hacemos porque no somos beneficiados. ¿Qué sacamos de esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano con hacer esto? No ganas nada, porque la gloria solo es del Señor. ¿Qué ganas viniendo en horario? ¿Qué gano? Alguien alguna vez me dice, ¿para qué vengo si al final no hago nada? Tengo tanto para dar y me tienen acá como desperdiciándome. Hay que pasar primero por la cruz, humillándonos para que cuando fuere el momento, Él nos exaltará. Amén.